con 15 días calendarios a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. O sea, usted firma la suscripción del contrato el día de hoy. A partir del día siguiente, tiene 15 días calendarios para que pueda gestionar estas 5 condiciones para que se pueda dar inicio al plazo de ejecución. Si la entidad incumple las condiciones dentro de los 15 días calendarios siguientes, el contratista podrá iniciar resolución del contrato y además solicitar, digamos, el tema de daños y perjuicios. ¿Correcto? Eso lo dice la norma. Hay que tener mucho en cuenta también, por eso les decía que en obras públicas hay muchas normativas, directivas, que se tienen que cumplir y estar al tanto, ¿no? Porque el incumplimiento de ellos, pues ya hay multas, hay el tema de procesos, ¿no? Que se desarrollan. De otro lado, ¿se puede diferir la fecha de inicio de ejecución de obra? ¿Será posible eso? Nos dice que eso sí es posible cuando la estacionalidad, por ejemplo, climática, no permita dar inicio al plazo de ejecución hasta que se culmine dicho evento. Por ejemplo, sucede el fenómeno del niño, interrumpe pues el inicio del plazo, entonces es totalmente entendible que se va a diferir la fecha de inicio de la obra. También cuando se tengan problemas en la contratación del supervisor o designación del inspector o haya problemas con la entrega del terreno. Para tener en cuenta, no genera resarcimiento por la demora en la determinación del inicio del plazo de ejecución. Se suspende el trámite de la solicitud y entrega, o sea, cuando pasan estas situaciones indicadas, esto va a dar, es como que una solución, ¿no? A que haya este tema de que el contratista se pueda acoger y pedirte los daños y perjuicios, más el tema de iniciar la resolución de contrato. Entonces, para evitar, vamos a decir eso, o vamos a decir que como que las medidas que un poquito contrarrestan a lo mencionado por la norma es que se cumplan estas dos cositas. Si es que se cumplen estas dos condiciones, entonces esto va a permitir que no se genere resarcimiento por esta demora en el inicio. O sea, no, el contratista no te va a pedir porque no es culpa ni de la entidad, ¿no? O sea, simplemente no genera resarcimiento por esta demora bajo estos aspectos indicados. Ante esta situación, ¿qué va a suceder? Que se suspende el trámite de la solicitud y entrega del adelanto directo también y se reinicie 15 días antes de la nueva fecha de inicio. Esto se va a tener que sustentar lógicamente con un informe técnico y se suscribe una adenda por haberse diferido la fecha de inicio de la obra. Esto es un cuadrito en donde básicamente se menciona en relación al tema de la fecha de inicio, ¿no? Ya sabemos que son 15 días calendarios a partir de la suscripción o de la firma del contrato para que puedan cumplirse, ¿no? Ahora, sabemos que dentro de estos 15 días calendarios, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, se tienen 8 días para poder solicitar el adelanto directo. Y de ahí la entidad tiene 7 días para que te pueda dar el adelanto y con eso tener una condición más para que se pueda dar inicio al plazo de ejecución. Eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Para que se pueda considerar todos los aspectos ya también indicados. Muy bien. De otro lado, miren ustedes, cuando hablamos también de lo que son los cronogramas o programa de ejecución de obra, hay diferentes metodologías que se pueden considerar para establecerlas. Todas las que ustedes están viendo, tenemos los programas, la programación de barras, la programación de redes, la programación PER, la programación CPM, la programación PER-CPM, la programación Link, que es una de las más innovadoras que ya les mencionaba. Pero la que la norma te menciona es la programación PER-CPM, o algunos también lo llaman CPM. Son dos cosas diferentes, pero vamos a decir que es la misma casi metodología. La PER-CPM es la completa, es la que integra tanto la PER como la CPM, ¿no? Sino que algunos pues se han acostumbrado y lo dicen CPM, pero en realidad esa CPM plasma vamos a decir, la PER-CPM plasma la CPM, claramente. Pero, ¿qué sucede? Sucede que en los proyectos, cuando nosotros vamos a elaborar estos cronogramas o estos programas de ejecución de obras, lo hacemos bajo software. Entonces, uno de los software más utilizados es el Project, por ejemplo. Y entonces, para hacer una programación CPM en el Project, necesitamos hacer en primer lugar la programación Gantt.
Por eso es que en los proyectos que nosotros presentamos en los expedientes, presentamos dos tipos de programaciones o cronogramas o programas de ejecución de obras. De dos tipos presentamos. Presentamos la programación de barras y presentamos la programación per CPM. Porque para hacer la per CPM o la CPM en el proyecto, yo necesito haber hecho la Gantt. Entonces las presentamos las dos. Dicho sea de paso también, porque la programación la Gantt nos da un mejor entendimiento. Es más fácil de interpretar, es más fácil de hacer el seguimiento. Pero la otra programación más que todo es por la determinación exacta de la ruta crítica. O sea, más que todo por eso la emplean, porque nos da una ruta crítica exacta, con lo cual también los plazos, ¿no? Son los exactos. Entonces se supone que cuando hacemos la programación también hay una simbiosis, los días y la ruta crítica y todo lo que plasmates en la programación de barras tiene que salir igual en la programación per CPM, ¿no? O sea, no hay vuelta que darle ahí. Muy bien, todas esas metodologías que existen para hacer un cronograma o programa de ejecución de obras se van a basar en sus tiempos. Todas te van a pedir tiempos, absolutamente todas te piden el tiempo. Ingeniero, ¿y cómo voy a hallar el tiempo de una partida? Bueno, el tiempo de una partida se halla dividiendo metrados sobre rendimiento. De esa manera obtengo mis días. Los metrados los tengo yo de mi planilla de metrados o de mi reporte principal de presupuestos. Ahí está mi metrado. Mis rendimientos, como lo podemos observar, los vamos a extraer de nuestros análisis de precios unitarios. Ahí tenemos el rendimiento. Entonces, dividiendo metrado sobre rendimiento y haciéndose una afectación del famoso factor multiplicidad, que también se trabaja en el S10, hallamos las duraciones. Miren ustedes, por ejemplo, aquí tengo los tiempos para programación, que lo he extraído del S10, que es uno de los, digamos, escenarios que tiene el S10. Entonces tenemos aquí las partidas, tenemos las unidades de medida, tenemos el metrado, tenemos el rendimiento. Entonces yo sé que metrado sobre rendimiento me va a dar mi tiempo, que en este caso se llama unitario. Pero que este tiempo correcto unitario se tiene que dividir entre el factor multiplicidad para obtener verdaderamente mis días que necesito por cada partida. Ingeniera, ¿y qué es el factor multiplicidad? Lo he visto, lo he leído, pero no entiendo qué es. Miren, el factor multiplicidad significa número de cuadrillas. Lógicamente, ustedes en el S10 no van a ver más que uno, porque el S10 por defecto asume que la partida está realizado por un grupo de cuadrillas. ¿Y qué significa eso, ingeniera? Por ejemplo, cuando estamos haciendo concreto, tenemos una cuadrilla de un operario, 2 oficiales y 8 peones. Esa es mi cuadrilla. Entonces, todo ese grupo de personas es uno. ¿Me entiende? Uno. Y todo lo que el S10 tiene como cuadrillas para cada partida es uno. Todo eso es uno. Entonces, por defecto, el S10 pues no te hace duplicar ni nada. Tú tampoco lo duplicas. Hay una opción de sí cambiar eso a 2, a 3, pero de plano no lo cambiamos porque usamos rendimientos estandarizados por cada partida. Entonces, por lo tanto, el S10 te arroja 1. Entonces, para poder hallar la duración, tenemos que hacerlo dividir el tiempo unitario entre el factor multiplicidad y hacerlo un número entero. Por ejemplo, de 0,71 no pongo 0,71 días, pongo un día. Y estos días que ustedes observan acá como duración son los que recién vamos a ir al proyecto. Ingeniera, ¿y estos eran días calendarios? O ingeniera, estos serán días netamente de trabajo. Pues son días netamente de trabajo, los que tú necesitas que sean trabajados, porque es un metrado que se tiene que cumplir en base a un rendimiento. Entonces son días netos de trabajo. Ingeniera, y entonces, ¿estos tendrán que ser calendarizados? Sí, estos se irán al cronograma y usted lo calendarizará, donde va a incluir feriados, domingos, ¿no es cierto? Que se tenga. Porque un plazo de ejecución, ya lo han visto ustedes, se computa en días calendarios. Antes de que vayan a hacer ese tema de saber cuántos días necesariamente ustedes requieren por cada partida, yo lo paso en el Excel. Y ahí es donde yo, por ejemplo, voy trabajando mi número de cuadrillas, porque no necesariamente se van a quedar con uno.
Entonces, de repente hay una partida que se dispara sus días, de repente todos tienen 10, 15, 5, 8, pero hay una, por ejemplo, que le sale 50 días. Entonces, ¿se van a quedar por una partida nada más trabajando, no sé, 30 días o 20 días o lo que les quede por una partida nada más? No. Ustedes tienen entonces que ante esa situación, tienen que duplicar cuadrillas, triplicar cuadrillas, lo que sea necesario para disminuir los días, para que pueda estar acorde todas mis partidas. Si yo pueda terminar en un plazo, vamos a decir, concordante. Entonces, eso yo lo hago en el Excel, por ejemplo, para poder ya finalmente tener esos días. La programación Gantt, ¿ya? La programación Gantt es una de las programaciones más fáciles. Es una de las más digeribles. De hecho, siempre usábamos eso en nuestros expedientes técnicos, pero ya nuestra reglamentación nos dice, no, tienes que presentarme en CPM. Muy bien, si quieres, presenta esta, pero necesariamente tiene que ir a CPM. Entonces, ante esa situación, nos hemos tenido que un poquito actualizar y aprender a hacer esa promoción CPM también, pero la de plano, la que utilizamos en las programaciones, es la de Gantt. Miren, la promoción Gantt o de barras, como ya les mencionaba, se va a basar en el ingreso de, en primer lugar, días. Este T que dice días son días netamente de trabajo, laborables, que los he obtenido dividiendo metrado sobre el rendimiento. Aquí lo importante es que ustedes tengan en cuenta que cuando yo comienzo a armar un cronograma de ejecución de obras, tengo que relacionar adecuadamente. Si yo no relaciono adecuadamente mis partidas, entonces no voy a obtener un cronograma real del cual yo permita más adelante controlarlo. Y aquí ustedes ven al lado de tiempo relación, porque sin la relación no se arma cronogramas, no se arma programas de ejecuciones de obras, no se arma. Y la relación se basa, ya les he dicho, en el conocimiento del proceso constructivo, en la experticia. Y siempre cuando relacionamos va a ir una partida. ¿Cómo es la partida actual, que sería la partida B, respecto a la anterior? Así, siempre es la actual respecto a la anterior. De esa manera relacionamos cómo es la actual respecto a la anterior. Siempre es así. Por ejemplo, acá digo, ¿cómo es B con respecto a? Digo, a fin comienzo. Ah, perfecto, fin comienzo. ¿Qué significa? Que tienes que haber culminado A para empezar B. Ah, muy bien. Entonces aquí, mire, tengo que haber terminado A, la barra de color rojo, para empezar B. Esa es la relación fin-comienzo, ¿correcto? Entonces, en base a sus días, sabiendo la fecha de inicio y en base a sus días y a la relación que usted coloque, voy a ir moviendo mis barras, ¿sí? Voy a ir moviendo mis barras. Luego tengo C. Y digo, ¿cómo es C con respecto a B? ¿No? Siempre la actual con respecto a la anterior. ¿Cómo es C con respecto a B? Es comienzo. Significa que ambas van a comenzar al mismo tiempo. O sea, C va a comenzar al mismo tiempo que B. Por eso se coloca al mismo tiempo. Y luego, ¿cómo es D con respecto a C? Fin comienzo. O sea, voy a comenzar D cuando termine C. Eso significa. ¿Y cómo es E con respecto a D? Es fin comienzo. O sea, voy a comenzar E cuando termine D. Perfecto. Entonces ya he ido, como ustedes ven, moviendo mis barras, llevándoles a un área calendarizada. Los días, digamos, laborables los he calendarizado. Y en este caso va a incluir en la calendarización domingos. Si es que hay feriados, feriados también. Y de repente de los 4 días laborables ya acá en el calendario serán 4, de repente 6, perdón, serán 5, de repente 6, no sé, pues como caiga. Y luego se va a ir armando la ruta crítica, que en este caso, ¿cómo voy armando la ruta crítica? La primera, de hecho, es crítica y la última, de hecho, es crítica. ¿Y por qué, ingeniero, usted siempre dice que las primeras partidas y las últimas partidas tienen que ser críticas? Porque recuerden que tu ruta crítica te determina el plazo de ejecución. Entonces, no puede ser posible que tú, si quieres hacer una comprobación del plazo de ejecución, luego no te concuerda la ruta crítica. Y el plazo de ejecución es desde el 10 de mayo hasta el 24 de mayo. Inicio, fin. Entonces, la partida inicial tiene que ser crítica y la última también tiene que ser crítica. Y entre esas, pues ya yo veré quién es crítico o no. Por ejemplo, entre B y C, ¿quién es crítica para ustedes? La más larga, pues, o sea, la C. Y la otra la pinto de azul y la otra de rojo. Luego hay una partida única que enlaza el camino crítico, que es la B, entonces la pinto de rojo, porque un camino no es cortado, un camino es continuo, un camino es concatenado, y eso es lo que se tiene aquí.
Y también paralelamente nos dice la norma que hay que determinar el tema de las cuadrillas, ¿no? O sea, cuántos operarios, cuántos oficiales, cuántos peones ustedes necesitarían por cada una de las partidas. Ingeniera, ¿y quién me da esto? Pues bueno, la cantidad de personas que necesitas por cada una de tu partida los tienes en tu análisis de costos unitarios, en tu cuadrilla. Y lo único es que el personal se va a ir moviendo en función a cómo esté aquí organizado. Ese es el personal que tú necesitarás, requerirás para tus actividades, por semana, por quincena, ¿no? Como ustedes estén manejando el tema de requerimientos. Por ejemplo, aquí, la partida A requiere un operario, un peón. La partida B, un oficial y 5 peones. Y la partida C, un operario, un oficial y 3 peones. Entonces, ¿qué significa? Significa que acá está el personal, pero no significa que vas a solicitar todo. Va a depender de cómo se esté aquí organizando, de cómo se esté aquí dando la ejecución de las partidas. Y en este sentido digo, mira, para la partida necesito un operario y un peón. Perfecto, ¿no? Para la partida B, entonces ya inicia después que termino esta. Cuando un oficial, de hecho, pero ya no voy a pedir 6 peones, 5 más 6, sino solamente 5 porque acá se desocupó el peón. Y finalmente la partida C, que es un operario, pero que ya no lo pido porque el primero está suelto. Entonces va a ser un operario, 2 oficiales y 8 peones, ¿correcto? Ese es mi requerimiento, vamos a decir, para la primera semana de trabajo, ¿no? Muy bien. Y esto también se puede hacer en el project. Pero en el proyecto obviamente es mucho más trabajado, tiene mucho más herramientas que se pueden emplear para que nos salga más bonito, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los items, tenemos los nombres de las tareas, tenemos los días laborables, tenemos el plazo de ejecución, tenemos las holguras, tenemos la fecha de inicio y término. Y lógicamente nuestro cronograma en el área gráfica, donde se incluyen las actividades críticas y no críticas, y las actividades críticas son las que van a componer mi ruta crítica. La programación CPM es la que les hablaba actualmente. Si nosotros vemos la CPM como concepción, como la parte de fundamento, esta tiene toda una metodología, ¿no? Una metodología que no las voy a explicar ahorita, pero les voy a dar digamos a grandes rasgos, qué es lo que se maneja en la programación CPM. Lo primero que hay que saber que la programación CPM, así como decimos que la programación AND se basa en barras horizontales, la programación CPM se basa en grafos. Y los grafos es una unión de nodos, que son círculos, como lo vemos, y flechas, donde los nodos van a representar instantes de tiempo, inicial, final, y la flecha van a representar las actividades. Y gráficamente vamos a decir que el suceso inicial es I, la actividad es A y J, y el suceso final J. Finalmente, cuando vamos a llevarlo esto a las mallas, lo debemos representar de esa manera. Tenemos N, que es el suceso, T sub 0, que es el tiempo optimista inicial, T sub P inicial, T sub P inicial, que es el tiempo pesimista inicial, A sub I J, que es la actividad que se demora para ir de I hasta J, debajo de esto el tiempo que se demora para ir de I hasta J, y el nodo final, que también tiene T sub 0 J, que es el tiempo optimista final, y T sub P J, que es el tiempo pesimista final. Entonces, miren ustedes, eso es lo que es un grafo. Entonces, la programación CPM es una malla, es una red constituida por diferentes grafos. Ingeniera, ¿y siempre es ese modelito que usted nos está enseñando? No. Hay reglas, hay principios que nos indican cómo nosotros tenemos que ir armando estas mallas, porque lo que usted está viendo es una malla, es una red basada en aspectos sobre todo de precedencia, basado sobre todo en aspectos de relación. Entonces hay ya principios, como le digo, que dice si por ejemplo es relación fin-comienzo, cómo debería ser la mallita, si es comienzo-comienzo, si es fin-fin, ¿no? Etcétera. Entonces esto es un modelo de una programación X que ha salido de esa forma, que pero para su proyecto saldrá de otra forma, ¿no es cierto? Porque tiene otras relaciones, tendrá digamos, otra concepción. Lo cierto es que aquí el objetivo es mostrarles que la programación CPM se basa en grafos y los grafos, el conjunto de grafos donde está malla o esta red. Y la programación CPM se basa justamente en determinación de tiempos optimistas y pesimistas, porque la resta de ambos, como lo estamos viendo aquí en el color verde, me da la holgura. Y cuando yo uno holgura inicial de un nodo
con la holgura final de otro nodo, decimos que esa actividad, que son las flechitas, es crítica. Y así vamos determinando nuestra ruta crítica y por lo tanto nuestro plazo de ejecución, que también se refleja en los nodos. Entonces, esta es una metodología que es a la que nos exige ahora la normativa, ¿ya? Y esto también se puede hacer en el project. Pero para hacer esto en el project tengo que haber hecho en primer lugar, ya les he dicho, la metodología Gantt. Pero lo cierto es que sí se puede plasmar programación CPM en el project, sino que ahí tenemos que hacer unos ajustes nada más de cambiar las terminologías, ¿sí? A lo que normalmente manejamos nosotros para una programación CPM y se plasma. Como ustedes lo están viendo, esta es una programación CPM que lo he hecho en el project, basada en la definición, en las terminologías que manejamos en el proyecto, sobre todo con el tema de tiempos optimistas, tiempos pesimistas y holguras, ¿correcto? Muy bien. Otra de las cosas importantes a mencionarles es en cuanto a las causales de la ampliación de plazo. ¿Cuáles son estas causas que originan la ampliación de plazo? Las causas que originan una ampliación de plazo y que modificaría esta programación, ustedes están viendo, tenemos la programación en condiciones normales, el cronograma en condiciones normales, ingeniera, ¿y estos cronogramas o programas en condiciones normales pueden ser modificables? Pues sí, en función a ciertas causas, y que si estas causas se están dando en tus obras, tú estás en toda la facultad de solicitar una ampliación de plazo. ¿Y cuáles serán esas causas, ingeniera? La primera, que haya atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. La segunda es cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de la obra. La tercera, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados en contratos a precios unitarios. Ya, esas son las tres causales que actualmente tenemos. Debe también tomarse en cuenta lo siguiente, que debe ser, cualquiera de estas condiciones que se generen debe ser por causas ajenas a la voluntad, en este caso de la entidad. Deben afectar la ruta del contratista también. Deben afectar la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de la ampliación. Y se amplía también el plazo de las garantías otorgadas. En estos atrasos o paralizaciones pueden presentarse también fenómenos naturales, conflictos sociales o también por la demora en el pago de 3 valorizaciones consecutivas. Puede darse también por la demora en la solución de consultas sobre alguna ocurrencia en la obra, demoras en la aprobación de prestaciones adicionales y demora en la recepción de la obra. Todo esto también puede digamos, generar un atraso o paralización, las cuales se computen más adelante como una ampliación de plazo, ¿ya? Bueno, hay un procedimiento que también está tipificado en la norma, en su artículo 198, procedimiento de solicitar la ampliación de plazo, la misma que se inicia en que el residente asienta en el cuaderno de obra el inicio de la circunstancia de la ampliación de plazo, el residente procede a asentar en el cuaderno de obra el final también de la circunstancia de la ampliación de plazo, el contratista tiene luego 15 días calendarios para sustentar la ampliación de plazo al inspector o supervisor de la entidad. El supervisor o inspector tiene 5 días hábiles para emitir informe y remitirlo a la entidad y al contratista, y la entidad tiene 15 días hábiles para resolver y notificar al contratista. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. En caso del inspector o supervisor no emita en su informe, la entidad resuelve dentro de los plazos de 15 días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo, el inspector o supervisor bajo la responsabilidad. Y pasado los 20 días hábiles sin respuesta, se considera como ampliado el plazo solicitado por el contratista, ¿no? Este es el procedimiento que ya lo tenemos también indicado dentro de este artículo, ¿ya? Hay que tener en cuenta que cada solicitud de ampliación de plazo debe tramitarse y resolverse independientemente, que se puede solicitar ampliaciones parciales de obra en caso la circunstancia no tenga fecha prevista de conclusión, que las ampliaciones de plazo se solicitan dentro del plazo vigente de ejecución de obra y que las controversias son sometidas al respectivo medio de solución dentro de los 30 días hábiles posteriores a la fecha en que la entidad debió notificar su respuesta. Vamos rápidamente con el tema de control de plazos. Cuando hablamos de control de plazos, miren ustedes por qué es tan importante hacer mi control de plazos, porque sabemos que esto va a permitirme a que yo logre la productividad de mis proyectos, porque si yo controlo mis plazos, si yo controlo mi presupuesto,
fundamentalmente dentro de la obra, voy a lograr la productividad de mis proyectos. Ingeniera, ¿y cómo podré controlar mi programación o mis tiempos? ¿Cómo podré controlar mis presupuestos? A través de tus rendimientos. A través de tus rendimientos. Entonces, ustedes tienen sus rendimientos en sus expedientes técnicos, en los análisis de costos unitarios. Ahí tienen, por ejemplo, te dice concreto ciclope. Rendimiento 25 metros cúbicos por día. Eso es tu rendimiento para esa partida. La misma que tiene sus cuadrillas. Tenemos operario, oficial y peón. Con sus, digamos, cantidades indicadas ahí. Un operario, 2 oficiales y 8 peones. ¿Correcto? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer con esto es ir a la realidad. Por ejemplo, yo estoy aquí en excavación. Bueno, he puesto este ejemplo de excavación. Me dice la norma o lo que está en expediente técnico en sus costos unitarios, por ejemplo, me dice 4 metros cúbicos por día, su rendimiento. Significa que en un día debo de hacer 4 cubos y en un día debería de pagarle al peón, por ejemplo, 140 soles. Esto es en el expediente técnico, ¿sí? Esto en su expediente técnico, ¿correcto? En sus análisis de costos unitarios. Pero ¿qué sucede en campo? En campo me dice, yo voy y verifico, controlo y me doy con la sorpresa que un peón está haciendo 1 metro cúbico por día. ¿Qué significa? Que lo que debió hacer un día, ahora lo va a hacer en 4 días. Entonces ahora voy a tener que pagarle no 140 soles, sino 140 por 4. Es decir, 560 soles. La diferencia es lo que estoy pagando de más. Imagínense, eso es en una partida y en un día. Imagínense ustedes se ponen a controlar todas las partidas en su proyecto, ¿no? Y durante todo el tiempo. Entonces, por ahí es una de las cosas que yo les aconsejo bastante. Hagan el control de sus rendimientos. De otro lado, otra de las cosas que ustedes deberían de también verificar es en sus valorizaciones. Cuando nosotros hacemos las valorizaciones de obra, nosotros lo hacemos con el objetivo de determinar los avances actuales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos avance anterior, actual y acumulado. Entonces, nosotros tenemos que ir a nuestros avances actuales. En sus avances actuales, ustedes, tal cual está aquí en la parte final, dice porcentaje de avances. Acá dice 10.58. Son sus porcentajes de avance. Entonces, en base a esos porcentajes de avances, ustedes van a armar su curva S. Y la curva S es una herramienta de control también de sus obras, en la que usted va a permitirse observar sus porcentajes de avances acumulados programados versus su porcentaje de avances ejecutados, acumulados. Entonces aquí, por ejemplo, la línea azul es mi porcentaje de avances programados y el azul mi porcentaje de avances ejecutados. Entonces yo claramente puedo darme cuenta que la obra está adelantada, o sea, siempre ha estado adelantada. Y eso yo lo voy a trabajar en base a mis valorizaciones. Entonces, por eso yo hago valorizaciones, porque yo necesito determinar mis porcentajes de avances. Y si es que estos están cumpliendo con lo programado, o al menos están llegando al 80% de lo que programé. Porque si no es así, entonces voy a tener que tomar las acciones pertinentes, que la norma también me las refiere, como por ejemplo presentar un calendario acelerado de obra. Entonces hay cositas que nosotros tenemos que también estar pendientes en campo. Por ejemplo, aquí, dentro de lo que son las valorizaciones que vamos trabajando, ya usted va sacando sus porcentajes, por ejemplo, ejecutados. Aquí nos dice que en cada una de las valorizaciones hemos tenido estos ejecutados, 27.20, 66.26, 89.42 y 100%. Estos son los ejecutados. Versus tus programados, que son los que están aquí, 894, 2631, 3581 y 2894. Entonces, esa es la idea, que usted vaya controlando estos porcentajes de avance de lo programado versus ejecutados y determinar de esa forma el estado de la obra. Si la obra está concluida, si la obra está atrasada, si la obra está adelantada, si tenemos que presentar un cronograma acelerado, ¿cómo está? Entonces, eso lo vamos a obtener en función a estas herramientas. También hay, vamos a decir, algunas demoras injustificadas en la ejecución de la obra. ¿Correcto? Eso también se presenta. El artículo 203 nos habla de las demoras injustificadas en la ejecución. Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir
está obligado, nos dice la norma, a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. Es obligado. Y si tú no tienes una razón para que indiques por qué no estás llegando a lo programado, entonces estás incumpliendo. Y es ahí donde van a ir el tema de las sanciones. Entonces, cuando el calendario de avance ejecutado sea menor al 80% del avance programado, el inspector o supervisor ordena al contratista presentar dentro de los 7 días calendarios un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos y se anota en el cuaderno de obra. En 3 días calendarios, el supervisor o inspector otorga la conformidad y eleva a la entidad, quien tiene 7 días para su aprobación. Si no se pronuncia, se aprueba lo elevado por el inspector o supervisor. Cuando el avance, el avance de obra ejecutado sea menor al 80% del avance de obra programado, entonces el inspector o supervisor anotará el hecho en el cuaderno de obra informa a la entidad y dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución del contrato de intervención de la obra, no siendo necesario el apercibimiento alguno al contratista de obra. ¿Sí? La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el numeral precedente puede ser causal para que opere la intervención económica dentro de la obra o la resolución del contrato. También hay que tomar en cuenta que estas demoras injustificadas en la ejecución, ¿no? Se tienen que evaluar en función a que digamos, cumplan al menos el 80% de la programación. Si no, va a tener que darse lo dispuesto también por la norma, ¿sí? Bueno, luego también tenemos la actualización del programa de ejecución de obra, cuando por razones no imputables al contratista el programa de ejecución de obras vigente, que muchos lo conocen como programación, no refleja adecuadamente el avance real del progreso de la obra a pedido del inspector o supervisor, tiene que cumplirse lo siguiente. Y esto está referido en el decreto supremo que recién salió, el 169 de 2021, donde nos indica que el contratista tiene 7 días calendarios para que actualice su programa de ejecución de obra y lo presente al inspector o supervisor. El inspector o supervisor tiene 7 días calendarios para aprobarlo u observarlo. Si no se pronuncia, se aprueba lo presentado por el contratista y el contratista tiene 7 días calendarios para levantar las observaciones y en caso el contratista no presente el programa de ejecución de obra actualizado, el supervisor o inspector lo elabora y se vuelve obligatorio para todos los efectos. ¿Sí? Entonces eso es importante, eso es algo de que también lo está indicando en la normativa vigente, lo está refiriendo también referente a la actualización del programa de ejecución de obra. Pues bien, muchísimas gracias. Quedo ya presta a las consultas que haya por parte de los asistentes. Muchísimas gracias.